El general colombiano Óscar Naranjo crea polémica en México. La oposición de la nación norteamericana pide que el policía sea expulsado del país centroamericano porque sostienen que desde que llegó se fortalecieron los grupos paramilitares y alegan que esa misma fue la estrategia que utilizó Naranjo en Colombia. Oposición en México pide al gobierno de Enrique Peña Nieto investigar los vínculos entre el exdirector general de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo, y los grupos autodefensas que operan en Michoacán. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática PRD, Alejandro Sánchez, aseguró que desde que el general Naranjo llegó a México en junio de 2012 para desempeñarse como asesor del presidente Enrique Peña Nieto en temas de seguridad, se han fortalecido los grupos paramilitares que operan en el estado de Michoacán y que se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades de esa localidad. Es muy sospechoso que tras el arribo del asesor colombiano al país hayan surgido este tipo de grupos de autodefensa. Habría que saber qué tanto el gobierno no solo ha tolerado, sino ha apoyado y financiado a estos grupos de autodefensas y si hay empresarios que los apoyen y quiénes son. La oposición pide que, de comprobarse la participación de Naranjo en la creación de estos grupos, se le expulse del país norteamericano por inmiscuirse en asuntos internos de seguridad pública. Pero estas no son las únicas acusaciones que ha tenido que enfrentar el policía catalogado como el mejor del mundo. Según los expertos, desde la llegada a México del general colombiano, se despertó cierto recelo entre el sector militar mexicano, que estaba molesto porque llegaba un extranjero en lugar de un nacional para este cargo. También por la cercanía de Naranjo con Estados Unidos y por el hecho de que fuera un policía cuando son los militares quienes lideran la lucha contra los carteles de la droga. A pesar de ello, varios analistas quienes apoyan la labor del general en México afirman que gracias a su trayectoria profesional, Naranjo es uno de los mejores en el ámbito de inteligencia, la acción operativa y la coordinación policial en el combate frente al crimen organizado. Incluso el mismo Enrique Peña Nieto lo manifestó antes de ser presidente de la nación. Estoy convencido que la necesidad que nuestro país hoy tiene demanda de la mejor experiencia, de estrategias probadas y de éxito para que realmente nuestro país recupere mejores condiciones de seguridad, la paz, la tranquilidad y la libertad que el pueblo de México hoy demanda. Y para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios en Washington a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global, director ejecutivo del Centro para la Seguridad de una Sociedad Libre y fundador además del Grupo Córdoba Internacional. Y también nos acompaña desde Ciudad de México Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y profesor además de la Universidad Autónoma de México. Ambos por participar, les doy las gracias esta noche, bienvenidos. Y quiero comenzar el diálogo con Joseph en Washington. En nuestros estudios NTN 24, le quiero preguntar directamente si usted cree que el general Óscar Naranjo tiene alguna responsabilidad en la creación de estos grupos, en el surgimiento de estos grupos de autodefensa que están afectando principalmente la zona de Michoacán, en México. Bueno, gracias Jesús y saludos a todos los amigos de América Latina y Colombia. Bueno, para contestar, evidentemente creo que no. A mí yo no creo que han mostrado ninguna evidencia, no hay ninguna pruebas y el hecho de que hay una correlación no dice que hay evidencia. Y no se dice que cuando no se puede dar soluciones se busca echar la culpa y en este caso yo creo que eso es lo que se está tomando. A mí el general Naranjo es una persona que es muy distinguido en su país, tiene un récord impecable, hasta los mismos activistas de derechos humanos les respaldan, no sé, dice Gustavo Balón, un reconocido experto, ha dicho que ha mejorado la situación de derechos humanos en Colombia. La Human Rights Watch, un conocido ONG del tema, dice que es absurdo estas acusaciones. Entonces para mí no hay ninguna sustancia y hasta que muestren evidencia es una acusación sin base. Raúl, con las buenas noches y bienvenido a Suma, la noticia de NTN 24. Le quiero preguntar si en realidad podría la oposición tener esas pruebas que tanto Joseph como muchos otros en este momento están diciendo. Bueno, si es Óscar Naranjo culpable, ¿dónde están las pruebas? Buenas tardes a toda la audiencia de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, Jesús. Mire, yo tengo entendido que el general Naranjo no está asesorando en esas cosas. Él vino y fue influyente en el periodo de campaña electoral del actual presidente Peña Nieto, pero básicamente al tema institucional de la policía. Hasta donde yo tengo entendido, él no está metido en decir que se tienen que organizar grupos de autodefensa o sugerir financiamiento a ellos o entrenamiento, ni nada por el estilo. Todos los analistas que estudian las autodefensas en el estado de Michoacán en este momento, ninguno ha aludido
a vínculos con el gobierno en el origen de esos grupos. Las explicaciones van por otros lados y el general Naranjo, desde que asumió el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha disminuido su perfil. Está simplemente como asesor. Él no es el que da las órdenes en estas cosas y además pues es solo dirigido al tema de la reconstrucción institucional de la policía. El PRD está haciendo esas declaraciones pues sin pruebas, yo creo que por unas razones políticas más que nada. Claro, centraríamos entonces el debate en que quedaría esto a una acusación más que todo política proveniente del PRD, opositor en ese momento del gobierno de Peña Nieto, y también tal vez presionando precisamente a que el propio Peña Nieto salga a dar una explicación clara y concisa con lo que está sucediendo con estos grupos llamados de autodefensas en Michoacán. Raúl, y luego le pregunto a Joseph. Bueno, mire, si el PRD tuviera pruebas, pues ya que las tiene que sacar, ¿no? Si no tiene pruebas, son especulaciones políticas. También exigir al presidente Peña Nieto una aclaración de lo que está pasando en Michoacán, pues ya hay dos voceros básicamente. Hay el vocero del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubido, que es el que ha tomado el cargo de informar lo que está pasando, e incluso se trasladó a Michoacán y él está haciendo informes diarios de lo que está sucediendo, es él como el vocero gubernamental, y el comisionado interventor enviado por el presidente, Alfredo Castillo, y entonces ellos están al mando de esto. Nunca yo he escuchado que Naranjo se trasladó a Michoacán o de asesoría ni nada por el estilo. Naranjo está en la Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey haciendo actividades académicas, pero nadie lo ha visto por Michoacán, ni nadie ha dicho que ha estado en grupos de asesores o sugiriendo estas cosas. Entonces, más bien parece una especie de demanda política del PRD, pues como es un problema, evidentemente para el presidente Peña Nieto esto es un problema, pues está exigiéndole, poniendo contra la pared sobre hipótesis pues no demostradas hasta el momento. Claro. Joseph, nos centraríamos entonces, como lo hablábamos con Raúl en estos minutos, en un debate político más que todo, porque al no tener pruebas, obviamente se cae de su propio peso esas vinculaciones o esas presuntas acusaciones al general Naranjo. Estaríamos enfocándonos en un debate político del PRD contra el actual gobierno de Peña Nieto. Sí, exacto, estoy completamente de acuerdo. En cierta manera, esto es un movimiento político para desenfocar el tema de la actuación y los problemas que existen en Michoacán y en el resto de México y echar la culpa enfocado en un individuo para sacar un poco de discurso en esa área. Hay que acordarse de lo que dijo Vladimir Lenin, la política también es la guerra por otros medios. Entonces, en ese sentido, ahorita se está peleando en México una guerra de legitimidad y la PRD, aunque tal vez no quieren ayudar a los narcos, con este tipo de retórica están ayudando a los narcos porque dan un tipo de deslegitimidad a Peña Nieto y también a su asesor de defensa. Y ese tipo de deslegitimidad solo favorece a los carteles narcotraficantes que buscan ese tipo de retórica para desenfocar el ámbito y después tener más control por su territorio. Muy bien, yo creo que es importante que integremos en este debate a una persona precisamente del PRD. Vamos a saludar a Miguel Alonso Raya, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, integrante de las comisiones de Energía, Seguridad Social y Comunicaciones. Bienvenido, señor Raya, le quiero dar las buenas noches, gracias por acompañarnos en Suma la Noticia. Y estamos hablando de las acusaciones que se originan precisamente del partido, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, contra el general Óscar Naranjo. ¿Tienen ustedes pruebas al interior del partido de que esto está sucediendo y que es él el responsable de la creación o la formación de esos grupos de autodefensa, principalmente en Michoacán? Buenas noches, Jesús. No, bueno, el partido, fundamentalmente esto, nadie se hace cargo del asunto del surgimiento de los grupos de autodefensa. Nosotros reivindicamos el asunto de los grupos de autodefensa porque finalmente han sido eficaces para combatir el asunto de los grupos de la delincuencia organizada, cosa que no ha podido hacer ni el ejército ni la policía federal en condiciones de su operación regular. Los que obligaron y que están encabezados por parte de la sociedad civil y deducimos por el armamento y el entrenamiento que tienen algunos de ellos, que se han complementado con paramilitares entrenados en todo caso por el ejército o la propia policía, estos grupos han tenido mucho más eficacia en su actuar que la propia policía federal y el ejército como tal. Y el gobierno
lo que hace es descalificarlos. Es decir, en vez de buscar la manera de encontrar pues una solución y cómo en todo caso a estos grupos vas a tender y a encontrarle una salida a la hora que avances en la solución de un problema tan complejo al que desde nuestro punto de vista están contribuyendo. Señor Raya. Varios de los que dirigen los grupos de autodefensa, como Mireles, Wenceslao y estos, han sido, en otros momentos, Mireles fue subsecretario de gobierno con Leonel Godoy de la Secretaría de Salud. Wenceslao fue presidente municipal. Varios de ellos han tenido liderazgo en el PRD y por lo tanto nosotros no necesariamente descalificamos. Que del papel de Naranjo, el que haya hecho, el que haya sugerido esto, nosotros no tenemos elementos contundentes para demostrar esta situación. Y además, si lo aconsejó o lo planteó, lo cierto es que las autodefensas han sido más eficaces que el propio ejército y la policía, y más aceptados socialmente. Pero, señor Raya, yo le quiero preguntar, obviamente, en la posición, según Alejandro Sánchez Camacho, que es el secretario general del partido, él, a mi modo de ver, está hilando muy delgado, y la opinión pública en el mundo entero está tomando esas declaraciones de Alejandro Sánchez como una política de partido, como una política, una postura de ustedes en el PRD, al asegurar que Naranjo sí tendría relación con el fortalecimiento de estos grupos de autodefensas. ¿No se está hilando muy delgado dentro del PRD al asociar a Naranjo con este fortalecimiento de los grupos de autodefensas? Y más allá, sigo leyendo la declaración de Sánchez Camacho, y dice que esas acusaciones se basarían en que se trató de la misma situación que se presentó en Colombia para combatir a Pablo Escobar. No podemos tomar eso como una referencia real, es un hecho histórico, sucedió en Colombia hace muchos años. Insisto en el tema, ¿no se está hilando muy delgado, señor Raya? Es probable que sí, yo insisto, no tendríamos en el PRD elementos para demostrar que Naranjo esté inmiscuido directamente y asesorando o dando ese consejo al gobierno mexicano para instrumentar esto. Lo cierto y lo que sí tenemos que reconocer es que las autodefensas surgen del hartazgo frente a vacíos que dejó el Estado y el gobierno mexicano, encabezados por gente de la sociedad civil y ahora, al parecer, fortalecidos con paramilitares entrenados por el propio ejército y la policía por la manera de operar en los diferentes municipios de Michoacán. Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y a quienes les preguntamos sobre la petición de la oposición mexicana para expulsar al general colombiano en retiro Óscar Naranjo por presuntamente apoyar o estar en la fomentación de las autodefensas en Michoacán. Sergio Andrés, él dice lo siguiente, vamos a revisar ya mismo las opiniones. Sergio Andrés dice, no es necesario que busquen culpables, el gobierno mexicano debería fijar primero sus debilidades y reconocer sus errores. Otra de las opiniones que llega en este momento es la de Vali Rivera. Ella dice, se trata del general estrella de la era Uribe, es de derecha recalcitrante, pero en México todas las autodefensas no son de derecha. Y una opinión más, la de Carlos Solano. Él dice lo siguiente, las cosas se dicen por algo. Sería ilógico que tomaran represivas contra el general sin tener razones de peso.